Regresamos con Rafael Rojas. Él es profesor investigador del CIDE y un gran conocedor de lo que ha venido ocurriendo todos estos años en Venezuela. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches. Encantado, Leo, de estar aquí contigo de nuevo. Bueno, pues yo creo que nos tienes que llevar de la manita a la gente para entender qué es lo que pasó ayer en Venezuela. Sí, mira, lo que sucedió era un desenlace, me parece, previsible. Uno de los varios escenarios previsibles desde el momento de agudización de la crisis en Venezuela, que para mí es el verano de 2017, cuando el gobierno de Nicolás Maduro decide imponer una Asamblea Nacional Constituyente electa con unas normas electorales ad hoc, o sea, no las normas electorales de la Constitución, y usurpar las funciones del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional de mayoría opositora. A partir de ahí se produce una reconfiguración del Estado a favor de una mayor centralización y control de parte del gobierno de Maduro. Un golpe de Estado en contra de la Asamblea, ¿es correcto? Yo creo que así? se puede... La Asamblea que era opositora. Exacto. Sí. Yo creo que tipifica como un autogolpe de un poder ejecutivo contra un poder legislativo legítimo. Aunque no es, cuidado, aquí vienen, digamos, los elementos posmodernos, diría Daniel Gascón, ¿no? sobre el golpe en Venezuela, que es que la Asamblea no se disuelve. O sea, Maduro no hace lo que hizo Fujimori de disolver un Congreso, sino que la Asamblea Nacional sigue funcionando, pero con un rol testimonial, sin realmente una incidencia en la concepción de las leyes de Venezuela. Pero a partir de ahí, nueva Asamblea Constitucional. Sí, la nueva Asamblea Constituyente recompone los órganos del Estado, por ejemplo, la Corte Suprema, y provoca el exilio de buena parte de los miembros de la Corte Suprema anterior, del Poder Judicial anterior, que se va al exilio y se erige en poder judicial legítimo, pero en el exilio. Entonces se va produciendo una dualidad de poderes, aunque hay que decir que desde el lado de la oposición, una vez más, es un poder más simbólico que real, pero que llega a la última formulación, que es que el presidente de la Asamblea Nacional, apelando a un artículo de la Constitución, yo creo que tiene mucho sentido, se autoproclama como presidente. Me parece diciendo que bajo el argumento es que ellos dicen que no hay presidente. Sí, no hay presidente porque las elecciones presidenciales... Nicolás Maduro no es presidente. Las elecciones presidenciales de mayo del 2018, que se hicieron con arreglo de este trastorno del orden constitucional, es además una elección con, tú sabes, menos de la mitad del padrón electoral y digamos que menos de un 70% del 46% de los electores. Entonces, claro, la oposición no participa, considera ilegítimo el resultado de esas elecciones, no reconoce al presidente y, de acuerdo con la Constitución, en efecto, la Asamblea puede nombrar como presidente a su titular. Esto es muy importante, Rafa, porque ayer que juramentó Guaidó, el presidente de la Asamblea, lo hace bajo el supuesto legal de que la Constitución bolivariana, que es la Constitución la del de 99, Chávez, exacto. Dice que no hay poder ejecutivo y por lo tanto le corresponde al poder legislativo poner a un presidente temporal. Esa es, digamos, la legalidad. La legalidad. Para cuidar las formas, esa juramentación, creo yo, debió ser en la propia Asamblea Nacional. Después se podía convocar una manifestación popular, pero la hizo en una manifestación popular. Dicho esto, hay que recordar que el gobierno de Maduro también justifica sus propios actos que van a favor de la concentración del poder en la misma Constitución. La crisis política venezolana que arranca, recordemos, desde la muerte de Hugo Chávez, la sucesión de Maduro y las primeras elecciones, cuando se enfrenta Maduro a Enrique Capriles Radonsky, se basan en una deslegitimación mutua o un desconocimiento mutuo de los poderes públicos. Ahora, lo que está detrás de eso es también una sociedad muy dividida. Eso sí, y con unos efectos y sabemos qué tanta fuerza tiene cada lado, porque mi impresión es que el antichavismo ha venido ganando más fuerza en la medida en que el desastre económico de Venezuela
es Sí, enorme, ¿no? esas son muchas veces en las narrativas Sí. que circulan en la esfera pública, me da la impresión de que las causas se confunden con las consecuencias. Entonces, todo esto que hemos estado viviendo, el deterioro de las condiciones de vida, inflación astronómica, estampida migratoria, pero incontenible, Sí. ¿verdad? Aislamiento internacional, incluido dentro de ese aislamiento las presiones o las presiones diplomáticas, especialmente de los Estados Unidos, que se materializaron en sanciones económicas contra funcionarios, no en un embargo, porque Estados Unidos sigue comprando el petróleo. Bueno, claro. todo eso yo creo que son efectos de una crisis política interna, incluida la mala gestión de la política económica, porque es verdad que hay muchos antecedentes en el gobierno en el último gobierno de Chávez de estos elementos, pero nada como lo que hemos vivido del 2015 para acá. No, desde luego. Ahora, hay dos presidentes y en la parte internacional se ha vuelto muy interesante. Sí. Y déjame comenzar con el tema de Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos es pues, el hegemón en la zona. Cuando entra Estados Unidos, muchos se empiezan a poner nerviosos. Y Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Sí. Pero yo tengo la impresión de que a Donald Trump le vale gorro el mundo. Sí. Y Venezuela, si fuera por Donald Trump, que se pudra Venezuela con su dictador. Yo creo que... ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretas lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a Venezuela? Yo coincido contigo, no creo que haya sido una prioridad para el Departamento de Estado con Trump. Creo que para Obama lo era mucho más, claramente, y con un arco de interlocución mayor que incluía sectores importantes del chavismo y después del madurismo. A mí me ha sorprendido, precisamente por eso, la rápida reacción del gobierno de Trump, primero en el reconocimiento de Guaidó, lo cual manda una señal inquietante sobre todo para América Latina. Oye, y le da una gran legitimidad a Maduro, abre el campo para la articulación del argumento del golpe de la derecha y del golpe imperialista, que yo creo que no es tal. Y al mismo tiempo me ha sorprendido también la rapidez con que el gobierno de Trump, ahí sí creo yo que con mucha inteligencia, ha respondido a Maduro que no tome en cuenta el ultimátum de 72 horas para sacar a sus diplomáticos de Caracas. Porque él reconoce a Guaidó. Yo creo que el anuncio de la ruptura de relaciones era una jugada de Maduro para atizar el conflicto con los Estados Unidos, un poco siguiendo el guión cubano de la Guerra Fría, y rebasar ocultar el conflicto interno bajo el diferendo bilateral internacional con Estados Unidos. Entonces creo que esta salida elusiva del Departamento de Estado tal vez permita... Pero entonces, ¿qué van a mantener al embajador y al personal diplomático? Lo que acaba de anunciar el Departamento de Estado es que Estados Unidos mantiene a su cuerpo diplomático. ¿Cuál va a ser la reacción de Maduro? Ahí es donde viene el asunto, ¿no? Yo realmente no creo que tome una medida de fuerza o una deportación militar. Eso ya sería que Maduro dé el primer paso para una confrontación militar. Tampoco creo que Maduro esté contemplando una escalada represiva contra Guaidó, la Asamblea Nacional y la oposición. Hay una orden de captura, Rafa. Sí, pero... En contra de Guaidó, ¿no? Pero no sé me parecería demasiado arriesgado. Me parece que justamente uno de los elementos interesantes del escenario que se abre es que la atención se puede fijar en el conflicto interno, que para mí es el origen de esta crisis. Esa deslegitimación mutua de los poderes. Bueno, me queda un minuto y pues desde luego tengo que preguntarte de la posición de México. Mira, a mí realmente me ha parecido muy interesante la declaración conjunta reciente de las cancillerías de México y Uruguay, porque a diferencia de la posición de México en el Grupo de Lima o en la OEA, ya no se habla en abstracto del principio de no intervención o incluso del diálogo, que no se sabía diálogo entre quiénes. Aquí sí se dice del diálogo entre las partes involucradas, es decir, el gobierno y la oposición venezolanas, dicen al interior y al exterior, curioso, para encontrar una solución pacífica democrática. Lo que quiere decir es que armar, creo yo, una ruta
una hoja de ruta para un nuevo diálogo. Yo creo que sería bueno que la Cancillería repasara la historia frustrada de los diálogos recientes. Bueno, creo que deben estarlo haciendo los españoles. José Rodríguez Zapatero. Sí. Yo creo que deben tenerlo en cuenta. Ahora, lo que me ha preocupado de esa declaración conjunta es que suman a la posición de México y Uruguay a la ONU, la Unión Europea, España y Portugal, que, como hemos visto en los últimos días, están proyectando una posición ligeramente distinta, porque la ONU, para empezar, el Alto Comisionado de Derechos Humanos no reconoció la reelección de Maduro, sí. Y tanto la ONU, la Unión Europea, España o Portugal reconocen a su vez la Asamblea Nacional, cosa que no han hecho México y Uruguay. Es verdad que esos actores internacionales no reconocen a Guaidó como presidente, pero al mismo tiempo Tampoco reconocen... Bueno, en el caso de la ONU no. La Unión Europea creo que todavía mantuvo el diálogo con Maduro después de la reelección. Recuerda que la reelección fue en mayo y la toma de posesión ha sido en enero, o sea que han pasado muchos meses. Lo que sí es diferente es ese reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional, porque si el diálogo es entre las partes involucradas, creo yo que la doctrina Estrada ofrece ese margen. Sí. El gobierno mexicano sí debería avanzar más claramente, me parece, hacia un reconocimiento, por lo menos, de la Asamblea Nacional. En 20 segundos, Rafa, la pregunta del millón. ¿Hay condiciones para ese diálogo de estas dos partes en Venezuela? Creo que en este momento no. Es que ahí está el fondo del asunto. No las hay. Sí. Si tú desconoces al otro y estás enfrentado, ¿cómo lo sientas? Mira, decía Rabin, ¿no?, que el problema de la paz es que siempre hay que hacerla con el enemigo. Exacto. ¿No? Pero tienes tú que estar dispuesto a sentarte con el enemigo. Así es, aunque hay una premisa que permitiría articular ese diálogo, que son las elecciones anticipadas. Sí. Es algo que también han manejado tanto la ONU como la Unión Europea. Pero tienen que ser unas elecciones de verdad, Rafael. Eso sí, así es. Gracias, Rafael Rojas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Ahora vamos a platicar con Irene Levy. La compra por parte del gobierno federal de pipas para el traslado de combustibles. Regresamos en un momento más.